Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, que las primeras reacciones aquí las estamos viendo de manera muy positiva en el tipo de cambio que se ha convertido en el termómetro de la economía mexicana. Fíjate que observamos niveles apenas ayer arriba de 19 y 15 en la modalidad mayoreo. Hoy se está cotizando en 18.78 el tipo de cambio. ¿Qué habían estado viendo los inversionistas? Bueno, pues mucha preocupación cuando ves que las propuestas de Estados Unidos o la posición era tan inflexible que había pues el temor y de hecho la probabilidad de que se concluyera o se cancelaran las negociaciones había crecido. Y bueno, pues hoy estamos viendo que finalmente se están alargando, que se están llevando incluso a 2018, al primer trimestre de 2018, cuando se había pues estimado que podrían terminar este mismo año. Eso da aliento de que van a poder continuar las negociaciones y llegar a algún acuerdo, que hay que considerar, lo ha dicho Estados Unidos, representantes comerciales de Estados Unidos, empresarios de Canadá, no se diga, y bueno, del propio México, que este acuerdo comercial con más de 23 años de operación ha traído beneficios a los tres países. Eso es una realidad, la verdad, innegable, y que bueno, pues esto da una muy buena señal de lo que se estaba diciendo. Ahora, que estemos del otro lado tampoco es tan, no eliminamos pues este riesgo de que se vaya en algún momento a concluir o que alguno de los países, en este caso Estados Unidos, vaya a dejar el Tratado de Libre Comercio, pero sin embargo hoy el hecho de que van a continuar las negociaciones, pues está alentando estos indicadores financieros, como te decía, principalmente el tipo de cambio, la bolsa también, algunas de las emisoras importantes están reaccionando de manera positiva, y bueno, pues esto es en realidad la reacción inmediata de lo que empezaron a dar las declaraciones los representantes comerciales de los tres países, y los mercados comenzaron a reaccionar de manera muy positiva y de manera inmediata. Claro, Roberto Aguilar, ¿qué vieron los mercados? Y te lo pregunto tú que eres analista financiero, en estas declaraciones de Cristina Freeland. Dice, este es un acuerdo en el que hay que ganar, pero tampoco es aquí el que gana soy yo, refiriéndose por supuesto a Donald Trump. Y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dice, todos tenemos un límite. Hay una especie como de que se están pidiendo, si esto fuera una relación amorosa, ¿se están pidiendo un break o existe la posibilidad de que haya un impasse antes de la quinta ronda de negociaciones? No, fíjate que yo te diría, siguiendo con esta misma tónica de las relaciones, que hay un tercero en discordia. Y en este caso hemos leído y se ha dado, bueno, la reciente visita del primer ministro de Canadá, estas declaraciones, esta situación de que Canadá se había mantenido de una manera, pues como un cierto neutralidad ante las negociaciones, hoy pareciera que implícitamente le ha dado a México como su voto a favor, y hoy pues estamos viendo que son 2 contra 1, es decir, contra Estados Unidos, pero no en esa manera retórica, sino más bien o estoica, sino más bien en esta manera de poder llegar a un acuerdo donde todos se beneficien. O sea, se han dado muchas cifras, se han dado muchos argumentos de por qué no se debería determinar con Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos mantiene una posición muy inflexible, pero desde mi punto de vista muy personal, también es mucho de la retórica política del presidente Donald Trump, que ha tenido pocos de elementos hasta hoy de dónde legitimar su gobierno, y ante toda la serie de amenazas que hizo durante su campaña, y que bueno, fueron en parte que explicaron mucho de este triunfo que lo llevó a ocupar la presidencia la principal economía del mundo, y que bueno, pues hoy tiene que legitimar de alguna manera. Lo que se ve en el escenario es que sí es más complicado, también alargar el tiempo, pues con esto estás diciendo que va a venir más volatilidad, más nerviosismo en los mercados, y que bueno, pero también por el otro lado, el lado positivo es que por algunos asuntos específicos, por ejemplo estas reglas de origen en el sector automotriz, que ha sido tan importante, o que es tan importante para México y también para Canadá, que en otras palabras no es que Estados Unidos quiere que haya más porcentaje de los componentes de un auto que vengan de Estados Unidos. Hoy estamos hablando de un nivel aproximado entre 55 y 60%. La exigencia de Estados Unidos es que llegue al 60%. ¿Cómo lo quiere hacer? Bueno, porque esto obligaría a empresas del sector automotriz a regresar a Estados Unidos e instalar sus plantas ahí, para entonces sí cumplir con ese compromiso de contenido nacional, estas reglas de origen que les van a permitir seguir importando sus automóviles sin pagar aranceles a un mercado pues que es muy grande, el de Estados Unidos,
que estamos hablando de 15 o 16 millones de unidades nuevas al año contra un mercado mexicano que es entre 1.2, 1.3 cuando bien nos va, millones de unidades al año. Así es que esto sí ha sido una parte muy importante. Sin embargo, hay que entender que las empresas buscaron mejores condiciones de precios para poder reflejarlo, serse más eficientes y eso reflejarlo en el precio final de sus productos con los consumidores. Imagínate, se calculaba cuál sería el efecto hasta 500 o $1,000 por vehículo sería el efecto que tendrían si se eliminaran estas facilidades comerciales y se construyera todo en Estados Unidos. Porque bueno, pues para empezar en Estados Unidos un trabajador de la industria automotriz muy capacitado gana 10 veces más de lo que gana uno en México. Claro. Y esto pues hay una diferencia importante. Canadá ha dicho vamos a respetar más las reglas laborales en los países. México ha dicho sí, ha accedido prácticamente a todo lo que se le ha pedido. Sin embargo, hay posturas inflexibles y esta situación de decir, oye, aquí se trata de que ganemos todos, no que solamente ganemos uno. Creo que esto también reafirma más la tesis de que sí, Canadá y México están más alineados a los intereses comerciales y ahora son dos contra uno grande que se llama Estados Unidos. Claro, interesante. Roberto, precisamente sobre el tema laboral es uno de los puntos que destaca el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. ¿Podría ser otro de los temas, pues, analizar en la siguiente ronda y qué otros podrían generar tensión, sobre todo en el contexto que de irse a 2018, pues ya estaremos también en un contexto político, tanto de elecciones, tanto acá en nuestro país como en Estados Unidos? Bueno, y además del factor de electoral, fíjate, anotaría uno que tiene que ver con esta facilidad de fast track, es decir, que Estados Unidos tendría la facilidad de salirse sin iniciar un proceso largo que está contemplado en el acuerdo comercial, pero este se vence en junio del próximo año. Así es que esto también, conforme se vayan dando los tiempos, lo que va recortando es la posibilidad, uno, como tú dices, un factor político importante, viene unas elecciones presidenciales en México, viene también una renovación del Congreso en Estados Unidos y además caduca este tiempo del fast track, así es que están más acotados los tiempos, pero sí creo que va a hacer mucho más presión sobre temas ya más específicos, porque sí, efectivamente se han avanzado en algunos como las pymes, el sector financiero, el sector energético, pero principalmente en las reglas de origen, y otro que se tocó, que fue el que tiene que ver con el sector agropecuario, que ha sido uno de los más bollantes en los últimos años, pues eso sí está metiendo mucho ruido, y creo que ahí van a ser las partes más complicadas, y ahí es donde van a tener que negociar pues todos los equipos y ver qué cede Estados Unidos en su posición. Desde mi punto de vista yo quisiera ser mucho más optimista y decir que sí, efectivamente habrá un cambio en el Tratado de Libre Comercio, pero va a ser acordado por los tres países y quizás Donald Trump, para tratar de legitimar también, pues propondrá que se le cambie el nombre. Eso podría ser una cuestión interesante, porque ya no se va a llamar Telecán o NAFTA, se va a llamar de otra manera, pero con eso podría decir, bueno, sí cambiamos y cumplí con lo que habíamos prometido, aunque en esencia y en el fondo sigan todavía estas facilidades comerciales. Ahora hay que entender que es un acuerdo que tenía más de 20 años operando, no se había revisado. Hoy se dice que Estados Unidos mantiene una posición o una propuesta de que se revise cada 5 años, y esto pues tiene una desventaja, porque cada 5 años sería volver a iniciar este proceso de nerviosismo y de falta de seguridad, sobre todo cuando eres un inversionista de largo plazo y vienes e inviertes 1,000 o 2,000 millones de dólares en una planta, pues eso no es tan sano. Y el otro es que por la parte buena es que lo vas a revisar y no vas a permitir que haya problemas que se vayan acumulando y desgastando en el tiempo, como hoy sucede. Hoy tenemos problemas que hemos visto desde el inicio del Tratado de Libre Comercio. El tema del azúcar, por ejemplo, que se negoció aparte. Para empezar a ver la gravedad de ese problema, que se negoció aparte. El tema del autotransporte mexicano, que hasta hoy no ha podido pasar la frontera estadounidense. Ahí le encarecen los costos a los productores porque tienen que dejar su carga de un lado de la frontera, pasarla al lado de Estados Unidos y luego de ahí tener otra compañía estadounidense que lo traslade ya al interior de Estados Unidos. Imagínate, esos temas todavía no se han podido negociar, todavía no se han podido solucionar de manera completa. El del atún también, que tenemos como por una u otra causa ahí excusas o motivos para no dejar entrar el atún mexicano al mercado de Estados Unidos. Así es que estamos en una balanza. Creo que revisión sí tiene que ver sobre los términos, que sea actualizado, pero no que puedan volverse a reescribir el tratado. Eso creo tomaría mucho tiempo, y así sí no le convendría a ninguno de los tres países, porque bueno, claro, también hay que entender que va a haber próximamente o en un periodo determinado
también tendrá que quedarse o irse el presidente actual de Estados Unidos. Entonces, eso también son tiempos que se están viendo y visualizando, sobre todo porque el intercambio comercial hoy que Estados Unidos está recuperando, pues es vital para ese país, así es como es de vital para nosotros. Claro, Roberto Aguilar, pues muchísimas gracias por tu análisis tan completo que nos hiciste entender un poco qué tanto está en juego, pero pues esperamos hablar en los próximos días porque esta tónica, al menos ya vemos a Canadá y a México sacar un poquito la casta y decirle a Estados Unidos, así no va. La casta juntos, que también creo que es importante, y alineando sus intereses, y creo que eso también es una estrategia diplomática y de negociación que puede ayudar mucho a disminuir la presión y la inflexibilidad que ha presentado hasta hoy Estados Unidos, y cuando gusten estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Roberto Aguilar.